La serie es la presencia de Dios en nuestras vidas. El tema es amad a vuestros enemigos. Tenemos en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Mateo 5, del 38 al 48. La palabra de Dios dice así: ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvale también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos, o sea, dos mías. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. No se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que te maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Parece algo que es un mandamiento que es difícil de cumplir. Es uno de los mandamientos más difíciles que tenemos que cumplir los cristianos. Tal vez sea el de amar a nuestros enemigos, poner la otra mejilla y dejarle también la capa a los que nos quieren quitar la túnica o llevar la carga a una segunda mía. Ustedes saben que la mía tiene 1,5 kilómetros de distancia. O sea, le pide una mía y hay que llevarle 1,5 millas o 2 millas. Serían 3 kilómetros. Es que antiguamente, pues, el Imperio Romano tenía la potestad de que a cualquier judío que esté por ahí le diciese, lleva mi carga, y tenía la obligación de llevarle sin rechistar, sin protestar. Porque si no, tenía la amenaza de matarlo. Entonces, sí, así estaba. Entonces, son sumamente difíciles de cumplir. No solo porque chocan con nuestra manera de ser, sino porque suena algo injusto, por un lado. Y muchas de las veces otros dicen, no, este es tonto, de ser que hoy actualmente decir este es tonto, pero antiguo, como también es injusto en aquel entonces, sí, era, pero estaban obligados a hacerlo. Debemos dejar que nuestros enemigos hacen lo que quieren con nosotros. Debemos dejarle campo libre al abusivo. Eso es lo que pensaban por aquel entonces. Sí, al abusivo o malvado o aprovechador. Muchos cristianos no saben qué hacer o enfrentar estas situaciones. ¿Qué es lo que debemos hacer? Creo que la respuesta, hay dos expresiones del Señor cuando nos refiere esta enseñanza que nos quiere decir acá en Mateo 5. Él dice que debemos actuar como hijos de Dios. Debemos actuar como hijos de Dios. Cuando dice, sé pues vosotros perfectos como vuestros padres. Que es difícil, sí, hermanos. Siempre lo digo, seguir a Cristo es difícil.
difícil, que dice que es fácil, está mintiendo, es un hipócrita. Es difícil, es muy difícil, no es fácil. Los hijos de Dios debemos actuar como Dios lo hace. Sí, es cierto. Es cierto. Es decir, amando jamás odiando. O sea, amar, pero jamás odiando. Eso es lo que nos pide el Señor. Buscando el bien y no el mal del prójimo. Quien quiera que sea o haga lo que haga. Así es. Ahora, muchos se preguntan y dicen, ¿permite Dios el abuso, el atropello? ¿Podría alguien decir que se puede pasar por encima de Dios? Dios ama y es paciente. Eso lo conocemos. Dios ama a su creador y es paciente, inclusive cuando nosotros nos salimos del camino. Es paciente, tiene la paciencia, es una virtud, es un fruto del Espíritu Santo. Pero es recto y justo, ese es cierto, lo conocemos como recto y también como justo ante cualquier circunstancia. Así es justo con todos los hombres. A los hijos de Dios nos toca ser perfectos en amor como nuestro Padre, lo que puede implicar la corrección, la protesta y poner en su sitio a quien amamos. Miren que la palabra por aquel entonces, cuando dice, cuando nos dice, cuando nos dice, amad a vuestros enemigos, pero en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, esta ley cuando dice ojo por ojo y diente por diente, la que hemos leído en el capítulo 5, versículo 38, donde comienzan, dice ojo por ojo y diente por diente. Es una ley que salió en el tiempo de Moisés. Y es una ley, lo que por aquel entonces y por ahora le dicen la ley de Talión. Pero también le dice, es una ley de la venganza de aquel entonces. Es una ley de la venganza. ¿Qué cosa era? Un mandamiento para castigar, pero también, ¿para qué? Para limitar el castigo. Porque si alguien mataba a otro, a su semejante, a una persona, y decía, se aplicaba la ley que decía ojo por ojo y diente por diente, tú mataste, entonces tú también tienes que morir. Si mató, entonces tiene que morir, otro lo tiene que matar. Pero aquí viene lo que dice limitar el castigo, porque ya no era el que había matado, sino el pariente. Pero no, la responsabilidad ya lo tomaba el gobierno de aquel entonces. O sea, el rey es el que determinaba y hacía cumplir la ley. Cuando nos dice ojo por ojo y diente por diente. Y lo vamos a ver donde dice Éxodo, capítulo 21. Vayamos a Éxodo, hermano. Éxodo es el Antiguo Testamento, el segundo libro de la palabra. Éxodo capítulo 21, versículo del 23 al 25. Ya, la palabra del Señor dice así. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado. No, el 23, ¿no? Sí, 23 y ya. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Vida por vida. O sea, si mata, le quitó la vida. Entonces su vida también tiene que ser quitada. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, es lo mismo. Quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por el golpe. O sea, no solamente era matar, también de que si lo quemaba, también era quemado. Si hacía una herida,
de la misma proporción era la herida. Y si te golpeaba igualmente. Y si había un golpe, de igual manera, era sometido a ese golpe. Entonces, ¿pero qué? Era la ley del talión, o sea, la venganza. Pero hermano, ¿qué cosa? Pues esto de acá es una venganza. Es la ley o el mandamiento de la venganza por aquel entonces. ¿Y qué genera la venganza? La venganza genera odio en el corazón. La venganza genera odio. Desestabiliza al hombre, a la mujer, desestabiliza porque se crea un odio en el corazón. Y ese odio muchas de las veces va a permanecer, muchas de las veces permanece, no solamente al que hizo la herida o al que mató, sino sobre toda la familia. Ya no ve bien a quién mató, sino a toda la familia. Fíjese, en el día de hoy nomás, hermano, en el día de hoy, actualmente, ahí no ven por la televisión, uno que viene en moto, le roba y le dispara, solamente por ser un robo y lo mata. ¿Qué hace la familia? La familia lo que viene, que se muera, que se pudra. ¿Por qué? Porque el mundo no está a la altura de un cristiano que conoce al Señor, sino a la altura del mundo. Lo que acá estaba por aquel entonces en la ley de Moisés, que muera también porque mató. No hay amor. Por eso, al comienzo que le he pronunciado, que hemos expresado, les he hecho ver, no es fácil porque la venganza se crea odio y el odio desestabiliza al hombre y habla con odio, con una profundidad de odio, porque quiere también que se haga al otro no solamente lo que se hizo, sino algo peor. Y eso Dios no quiere ser. Pero la ley de Moisés estaba así. Esa era la ley de Moisés, la ley de la venganza por aquel entonces. Pero actualmente Jesús fue más allá de la ley. Acuérdense cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí, puso muchas cosas que las autoridades religiosas por aquel entonces habían cambiado en la ley de Moisés. O sea, los mandamientos, los 10 mandamientos habían cambiado. Muchas de las cosas ¿qué cosas le habían agregado a sus intereses personales? Entonces, pero cuando Cristo vino, aclaró lo de la ley. ¿Cuál fue lo que decía la ley y cuál era el espíritu para el cumplimiento de esa ley? Ellos lo habían torcido. Y no solamente habían torcido, sino lo habían puesto a sus intereses personales. Y algo más. No solamente lo habían torcido, no solamente lo habían a sus intereses personales, sino que no lo habían comprendido bien el espíritu de la ley, lo que el Señor quería que sea en la ley, de que se cumpliese. Entonces, si el mal lo interpreta, la ley mal lo interpreta, entonces no se cumple lo que la ley se puso en la ley para su cumplimiento. Se va a otro camino, se tuerce el camino de la ley. Así es. Entonces, mire, actualmente pues Jesús fue más allá de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido tratados en gracia, por la gracia. ¿Qué estamos viviendo? No estamos viviendo por la gracia de Dios. Estamos viviendo por la gracia de Dios. Entonces debemos tratar con el mismo espíritu de la gracia ¿a quién? A nuestro prójimo, ya no a nuestros enemigos. No hay que ver a aquellas personas como nuestros enemigos, sino como a nuestro prójimo. Es nuestro prójimo, no es nuestro enemigo. No lo es. Acuérdense cuando el Señor le dijo los mandamientos, el segundo mandamiento, ¿qué es lo que nos manda en el segundo? El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, pero el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo.
¿Y qué significa? Yo voy a amar a mi prójimo, ¿qué? Matándolo. Eso quiere decir que yo debo matarme. No puede ser. No voy a querer yo mismo matarme. No puede ser. Es incongruente. Entonces decir, por eso Dios dice, ama a tu prójimo, ama a las personas como a ti mismo, como te gustaría que te amen a ti. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Debemos tratar con el mismo espíritu de gracia que el Señor nos ha dado, porque estamos viviendo por la gracia de Dios. Y vamos a ver, debemos tener una actitud ante la persona, una actitud generosa y ¿qué? Y comprensiva, compasiva, no a la venganza. Y vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 12. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 12? Versículos 19 al 21. Dice, la palabra del Señor dice así, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Ustedes no creen, hermano, que cuando una persona, claro, eso suena a algo que increíble de ver, ¿no es cierto? Increíble de escuchar. Si va alguien ahí y en ese rato que le quiten a alguien su celular, o le quiten su cartera, o le quiten su billetera, pero en la esquina lo chapa la policía, y la policía lo captura. ¿Qué debemos hacer? La gran mayoría dice que se vaya a la cárcel, que se muera ahí, que sufra. Pero ¿qué nos dice el Señor? ¿Tenéis amor del Señor en tu corazón? Lo más prudente sería acercarse y decirle, Cristo te ama, yo te perdono, porque soy hijo de Cristo. No lo hagas otra vez. Trabaja, yo te perdono. Trabaja, hacer el bien y no hagas el mal. ¿Y qué sería si qué le diríamos a alguien que le dispara a una persona y la familia y lo chapan? Y la familia, ¿qué es lo que le dice? Lo que vemos nosotros en la radio, en la televisión, es que le quiere pegar, agarra un palo y quiere darle por donde sea. O sea, la venganza. El odio, quiere quitarse ese odio que siente. Le ha quitado a mi pariente, a mi esposa, a mi hija, qué sé yo. Y quiere hacerle no solamente lo mismo, quiere hacerle peor. Pero ¿cuánto nos cuesta perdonar a ese hombre o a esa mujer? ¿Cuánto nos cuesta? Nos cuesta demasiado. Sí, tienes que doblegar. Tenemos que doblegar ese odio que ha nacido en tu corazón. Pero si tienes el amor de Cristo, si te pones a reflexionar en ese momento y tienes el amor de Cristo que fluye a través de tu vida, y solamente fluye si estás con Cristo, si estás todos los días con Él. Es difícil, hermano, tomar una decisión y decirle a ese hombre o a esa mujer que le ha matado a un pariente nuestro, decirle,
¿Qué decirle? Yo te perdono. Soy hijo de Cristo. Yo te perdono porque soy un cristiano que cree en Jesucristo. Y te perdono. Y te perdono. Porque tú también mereces el perdón. Y el camino que has tomado es el camino equivocado del diablo. Enmienda tu camino. Haz el bien. Haz el bien. ¿Es difícil? Lo es, hermano. Demasiado difícil. Y es el Espíritu de Dios y en tu corazón es el que va a poner palabra en tu corazón, en tu boca. Ese es, si fluye el Espíritu del Señor a través de ti, entonces es el Espíritu de Dios el que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer en ese rato. Es tremendamente difícil, hermano. Yo solamente le he escuchado una vez en la televisión, una sola vez. Una vez decir a un padre, yo lo perdono. Yo lo perdono. Porque odiarlo, hermano, ya está muerto la persona. Pero esa no es la respuesta. La respuesta no es esa. La respuesta es que el Señor nos manda a perdonar. Justamente en el Padre Nuestro está ahí. Así es. Y si vivimos en gracia, no estamos viviendo en el tiempo de la ley de Moisés, donde dice ojo por ojo y diente por diente, herida por herida. No, estamos viviendo en el tiempo de Cristo, en el tiempo de la gracia. Y por gracia estamos aquí. Por gracia estamos con Cristo. Por gracia hemos cambiado nuestras vidas. Por gracia el Señor nos ha perdonado. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Por eso el Señor nos dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, claro, ascua de fuego amontonarás sobre tu cabeza. ¿Por qué? Porque si alguien te quiere mal, hermano, si alguien te quiere mal, tu propio vecino, o alguien que te conozca en tu trabajo, o alguien que conoce en tu trabajo y le dice que no esperas una respuesta benigna de ti. Eso me ha sucedido a mí, hermano. Cuando en una oportunidad que trabajaba junto conmigo, y en una oportunidad, yo ya me había ido de director a otro colegio, pero en una oportunidad estamos un grupo y hablan de él, pero me preguntan pues qué tal era él en la parte administrativa. Yo le dije, es un buen hombre. Es un buen hombre, sabe la parte administrativa, al revés y el derecho. Lo hizo bien en el tiempo que lo conocí. Y me dijo, ¿qué va? Ese es el concepto que tiene. Estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo la verdad, no estoy diciendo una mentira, no le estoy diciendo para que te le escuche o vaya a contar, o alguien vaya a contar. No, es la verdad. Y si alguien quiere contarle lo que es la verdad, todo el mundo lo va a decir igual que yo. Y aquel que dice lo contrario está mintiendo. Esa fue mi expresión. Y el hombre que me escuchó, la persona que me escuchó, se quedó, pero calladito. No puede ser porque yo pueda mentir sobre el concepto de una persona. Es así. Debemos, cuando fluye el Espíritu del Dios,
en nuestras vidas, en nuestro corazón, entonces nuestra manera de ser va a cambiar totalmente y las personas que nos están escuchando van a decir, ¿qué? ¿Esto? ¿Y tú crees que lo deben matar? ¿Y no crees que lo deben hacer igual? No, yo soy hijo de Cristo. Y yo creo en la palabra del Señor. ¿Qué cosa me dice? En ese momento debo expresarle lo que dice Cristo. En ese momento debo de expresarlo. Si tú conocieras a Cristo, si tú conocieras las promesas de Dios, si conocieras las palabras de Dios, entonces cambiaría tu forma no solamente de ser, sino tu forma de hablar, tu forma de concepto sobre las otras personas. Hablarías diferente. Tratarías de siempre. El hombre, cuando fluye la palabra de Dios en su vida, a través del tiempo es donde llega la perfección, que hasta ahora no la llegamos, pero solamente con la práctica podemos demostrar que verdaderamente amamos a nuestros enemigos. La práctica, los que tienen el amor de Dios y fluyen en su vida, la práctica diaria va a fluir en tu corazón, en tu boca, en tus labios, hermano. Tú mismo te vas a maravillar, porque no eres tú, sino es el Espíritu que tiene en tu corazón. Es el que va a decidir lo que tienes que decir. Es así. Y la perfección en Cristo es que aquella madurez espiritual que capacita a un cristiano, la perfección, es que es aquí aquella madurez espiritual que capacita a un cristiano a imitar a Dios. Esa es la perfección. Que cada día te llenes de la palabra del Señor. Que tengas una comunicación, entonces va a venir la perfección. Va a venir la perfección. O sea, en otra palabra, la madurez, tu madurez, nuestra madurez espiritual, esa es la que nos va a capacitar. ¿En qué? En la práctica. Porque vamos a tratar de imitar a Cristo. ¿Y quién lo va a hacer? Es el Espíritu que tienes y tenemos en nuestro corazón. Así es. Por eso, cuando ahí nos dice que aquí en la palabra yo le he puesto el segundo evangelio de la segunda mía. Lo que hemos hablado, cuando un romano le pedía a un judío que tenía su bulto y le decía, ven, llévame esto, tenía que ir 1 milla y media. Muy bien. Y yo le he puesto el nombre de él. ¿Qué cosa? El evangelio de segunda mía. ¿En qué consiste? Es que si tienes amor, el amor de Dios, este es el Espíritu Santo que tienes en tu corazón, en tu vida, sabrás responder. ¿Sabrás responder a qué? A los insultos. Sabrás responder a las inmoralidades y también a las injusticias, hermano. Cuando el Espíritu de Dios que mora en ti, entonces sabrás responder a lo que nos dice así aquí en la palabra del Señor. ¿Y qué nos dice en la palabra del Señor? En Mateo, cuando el Señor nos dice el amor hacia los enemigos, cuyo título, en el 43, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto era lo que le practicaba el pueblo judío. Esto era lo que practicaban antes. Esto
Pero cuando el Señor vino, dijo, pero yo os digo, ama a vuestros enemigos. Mire, 43 dice, 5:43 de Mateo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrerás a tu enemigo. Pero es incongruente esta primera versión. ¿Por qué es incongruente? O sea, no está de acuerdo a lo que el Señor nos dice. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el segundo mandamiento de la ley de Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si acá me dice, aborrecerás a tu enemigo, mi prójimo es todas las personas. Entonces, si digo mi prójimo es todas las personas, no tengo enemigos. No tengo enemigos. Dice, amarás a tu prójimo. Si yo amo a mi prójimo, a ese que le llamo enemigo también es mi prójimo. A ese que le llamo enemigo también es mi prójimo. Así es. Y cuando hay una injusticia, ya hemos leído en Romano, el Señor dice, ¿qué dice? La justicia es de Él. Mía es la justicia, dice el Señor. Mía, no nuestra. No nos toca juzgar. No nos toca jugar. Y ni siquiera nos toca criticar, hermano. Ni siquiera porque estamos juzgando si criticamos. Por eso dice que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, vino como un cordero y no pronunció ninguna palabra. Vino como un cordero. No dijo nada, aún siendo lo que estaban haciendo con él era injusto. No dijo ni una palabra. Y acá se cumple lo que dice. O sea, el Señor vino a cumplir la ley y lo cumplió a cabalidad. Y corrigió muchos de los casos. Corrigió muchos a todos aquellos que estaban poniendo la ley, los mandamientos a su favor, a sus intereses personales. Vivían de la ley para hacerse millonario, para tener poder, para mandar, qué sé yo, tantas otras cosas. Eso era. Pastor Fernando, Mi hermano. disculpe. Ahí también tiene que ver, por ejemplo, con las autoridades, con todo, ¿no? Los gobernantes, ¿no? Que de repente no gobiernan como dice correctamente, pero no podemos criticarlos ni juzgarle. También entra ahí eso, y entra toda persona que de repente no actúa también bien, ¿no? Correctamente, ¿no? Bueno, claro. Ahí le doy la razón. No podemos criticar ante otras personas. De repente puede comentar en la familia que está usted. Ya. Porque si no estamos juzgando ante las otras personas. Ya. Eso es la diferencia, ya. Es Sí, decir, que si de repente tu crítica lo llevas hacia afuera. claro. ¿No? ¿Cómo es posible? Damos un mal ejemplo ante los demás. ¿Cómo dice que este es cristiano? Dice que ama a Dios. Dice pero Dios dice que es paciente. Es tantos atributos que tiene Dios. Pero sigue a Cristo, pero ¿qué está haciendo? Entonces, el que es más razonable dice, el Espíritu del Señor no lo tiene. Esa persona que está criticando, que está juzgando, no está el Espíritu de Dios ahí en su corazón. Porque no nos toca. El Señor dice, mío es la venganza. En otra palabra, mía es la justicia, mía, no tuya, dice el Señor. Y muchas de las veces se nos escapa la lengua, ¿no? Por eso cuando hemos tratado la lengua hace muchas cosas. Es un órgano muy pequeño, pero que enciende todo un país. Es Sí, así. Por y a eso veces una mala palabra dicha
ya pues como dice, me equivoqué, ¿no? No Así sé. es. Así es. Si nosotros en una comida le echamos más sal, Claro, está, que no te perdemos va. toda la comida, toda la sazón. Así es. Por eso que nuestra boca debería ser solamente lo que debe de salir y no más. Y no más. Eso es lo que no. Por eso es difícil seguir a Cristo, hermano. Seguir seguir la palabra del Señor es difícil. Es difícil, hermano. Pero solamente es el Espíritu de Dios el que nos va a amansar ese espíritu rebelde que tenemos nosotros. Eso es verdad. Todos tenemos un espíritu propio que es rebelde, rebelde, rebelde. Pero si nosotros buscamos a Dios todos los días, entonces ese espíritu de Dios va a estar encima de ese espíritu rebelde. Lo va a amansar. Así es, lo va a amansar. Lo va a amansar de tal manera que el que va a decidir es Dios. Amén. Es el que va a reinar sobre nosotros, sobre ese espíritu rebelde. Y con el tiempo ese espíritu rebelde va a tener el mismo espíritu de Dios. Que es difícil, hermana, sí. Va a costar no solamente, va a costar diariamente mucho de esfuerzo. Mucho. Pero es Dios el que bendice la vida, hermano. Es Dios el que bendice la vida. Aquel que hace esfuerzo, que le pide al Señor, hace esfuerzo, le pide al Señor, Señor, este espíritu. Acuérdense, hermano, ¿qué hacía Pablo? Pablo decía, este espíritu que yo soy el mayor pecador del mundo. Este espíritu que tengo es rebelde. Hago lo que no debo de hacer. Sí, pues. O sea, ¿qué no debe ser? No debe pecar, pero hacía. Por el espíritu rebelde y le confiaba así al Señor. Y vino el espíritu del Señor le hablaba a él. Acuérdense que cuando estaba en la iglesia de Antioquía, estaba reunido, ahí hasta profetas habían reunido, había muy buenos cristianos, y se pusieron a orar en la iglesia, y vino el espíritu, y habló el espíritu, sepárenme a quién, a Bernabé y a Pablo, que tengo una misión con ellos. Sí, sí. Y fue así, lo apartaron. Y al día siguiente le impusieron la mano, oraron con ellos. Y este fue el primer viaje misionero que tuvo Pablo con Bernabé. Así es, hermano. Solamente cuando tienes horas y lo buscas, hermano, la presencia de Dios en nuestra vida, la presencia de Dios en nuestra vida se basa en que nosotros tenemos que buscarle todos los días. Por eso siempre el Señor decía a todo el mundo, el que tiene sed, venía a mí, para que queden saciados. ¿Saciado de qué? Hermano, porque nosotros estamos inquietos, nos falta el uno, nos falta dinero por el trabajo, pero cuando tienes el Espíritu de Dios, trabajo, dinero, lo pones en segundo orden. Acuérdense cuando el Señor dice, busca primero, ¿qué cosa buscar? Búscalo a Él. Y las demás cosas vienen por añadidura. No dice, vendrá después. No, dice, por añadidura, dice. O sea, algo que el Señor lo va a poner como regalito. Porque el Señor sabe nuestras necesidades. Él sabe nuestras necesidades. Él sabe cuándo hemos nacido y cuándo vamos a morir. Y cuándo Fernando se va a romper la pata por allá. Pero es así. Él sabe, hermano. Él sabe el Señor. Por eso siempre le digo yo, antes de salir de su casa, póngase ahí 2, 3 minutos, hermano. Señor, encomiende su vida al Señor. Señor, acompáñame. Siervo tuyo soy tu hijo, tú lo dices, Señor. ¿Qué decía, hermano David? David tenía una buena comunicación al Señor, pero era muy respetuoso del Señor, muy respetuoso. Pero también pecó, sí. Y no pecó una vez,
Pecó varias veces, hermano, porque es un hombre como nosotros. Es un hombre, porque el Señor dice, no hay ni uno perfecto, solamente Cristo. Todos pecamos. Todos. No hay nadie perfecto. Que tratamos de buscar la perfección ¿en quién? En Cristo. ¿Y cómo? Buscándole a Él todos los días, leyendo su palabra, llenándonos de Él, orando, hermano, buscando en oración. No la oración de 5 minutos. Cuando vamos a orar y buscarle a Él una oración de media hora, 1 hora. La oración es una conversación con Dios. Es una conversación con Dios. Pregúntale muchas cosas, hermano, a Dios. Pregúntale, Señor, ¿cómo es el cielo? Señor, ¿cómo es el ángel? ¿Cómo estaré yo allá, Señor? ¿Qué hago en esta vida? Tú conoces cuándo nací, pero también conoces cuándo voy a morir, Señor. Háblale, hermano, háblale al Señor en tu oración. Y el Señor descubrirá su respuesta ante nosotros. No hay nada que lo que le pides y estás con Dios se te queda como secreto o oculto. No, no es así porque su palabra lo dice. Pídame y os daré, búscame y me encontrarás. Tantas promesas que el Señor nos da, hermano. Él es fiel a su palabra, Él es fiel, fiel, fiel. Ayer, hoy y siempre. No hay nadie como Él. Así es, hermano. Por eso es difícil, y lo digo siempre, decir que es fácil seguir a Cristo. No, hermano. Ya no hablo de decir Dios. Ya mi palabra siempre trato de siempre decir Cristo. ¿Por qué digo Cristo? Porque Dios era cuando no venía Cristo. Y tenía los profetas. Y los profetas era el enlace. Dios Jehová se comunicaba no de frente con los hombres, sino a su profeta, a un hombre o una mujer, generalmente un hombre, que él le decía, anda a tal rey, anda a tal persona y dile que digo yo. Así era la comunicación. No estaba Cristo. Cuando Cristo vino, ¿qué le dijo a nuestro Señor? Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y le dijo, crean en Él. ¿Y qué le dijo? ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo en el día de Pentecostés cuando iba a dar la gran comisión? ¿Y dónde está? En Mateo. En Mateo, en el último capítulo, versículo 19, 20, creo. Ahí, ¿qué dijo? Toda potestad me ha sido dado aquí en la tierra y debajo de la tierra y todo. Toda potestad. O sea, Él es. ¿Y quién es el Señor? Dijo, entre el Padre y el hombre, entre Dios y el hombre, el intermediario. ¿A quién tenemos que dirigirnos? A Cristo, para llegar al Padre. Así lo dice la palabra. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Quien viene a mí. Entonces, por eso, yo estoy aprendiendo a decir, Cristo, para todo Cristo. Porque a Él tenemos que ensalzar. Ya conocemos a Dios. Y el Señor dice, nuestro Señor Jesucristo dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Yo quiero conocer a Cristo. Y si conozco a Cristo, conoceré al Padre. ¿Por qué? Porque no conozco al Padre, posiblemente por la Escritura, pero el Hijo ha venido aquí. El Hijo ha venido acá, Cristo ha venido acá. Y todavía no terminamos de conocerlo. El día que verdaderamente lo conocemos a Él es cuando el Espíritu de Dios está en nuestro corazón.
es el que va a conversar con nosotros. Así es, hermano.